El viento en aquel lugar no soplaba. Empujaban, era un viento antiguo, cargado con el olor a roca mojada y a pino fermentado. Un aire que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Allí, en la aldea de los Riscos, las casas se aferraban a la ladera de la montaña como lapas a la piel de una ballena inmensa y dormida. Eran construcciones de piedra gris y techos de pizarra oscura, diseñadas para resistir, para aguantar, para no caer. Y ese era, en esencia, el espíritu de todos los que vivían allí: en resistir. No avanzar, no crecer, solo permanecer. Lucas conocía cada grieta de aquel pueblo. Conocía el sonido exacto que hacía la madera de su puerta cuando la humedad de la noche la hinchaba. Y sabía que losa de la Plaza Mayo R estaba suelta y salpicaba barro si la pisabas con demasiada fuerza. Lucas era un chico de manos grandes y ojos inquietos. Unos ojos color avellana que siempre parecían estar buscando algo más allá de la neblina perpetua que envolvía su hogar. Trabajaba reparando tejados. Era una ironía cruel. Pensaba a veces, pasaba sus días en lo más alto de las casas, mirando al horizonte, arreglando las grietas por las que se colaba el frío, asegurando que nadie más tuviera que sentir la intemperie. Pero él sentía la intemperie por dentro. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender y teñía las nubes de un violeta amoratado, Lucas terminaba su jornada y, en lugar de ir a la taberna o a su pequeña casa fría, caminaba hacia el borde. El borde, la aldea de los Riscos, terminaba abruptamente. No había una playa suave ni un bosque que se desvaneciera lentamente. Había un corte, un tajo brutal en la geografía, como si un dios enfurecido hubiera partido la montaña con un hacha. Del otro lado, a una distancia que parecía imposible de medir, a veces parecía estar al alcance de la mano, otras veces, a leguas de distancia, se alzaba la otra meseta. Y allí, se decía, estaba la ciudad de la luz. Nadie en el pueblo la había visto con claridad. La bruma que subía del cañón, denso y blanco como la leche, ocultaba casi todo. Pero en las noches claras, se veían puntos de luz dorada parpadeando al otro lado. No eran antorchas ni fogatas. Eran luces estables, cálidas, prometedoras. Lucas se sentaba en el borde del precipicio, con las piernas colgando hacia el vacío. Respiraba, miraba, soñaba. Se imaginaba caminando por calles donde el viento no dolía. Se imaginaba una vida donde no tuviera que reparar lo que el clima destruía cada invierno, sino donde pudiera construir cosas nuevas, jardines, muebles, a música, Pero entre él y esa vida estaba el gran cañón, y sobre el cañón colgaba la leyenda más cruel de todas: en el puente de la bruma. Se decía que existía un puente. Los ancianos hablaban de él en susurros, junto al fuego, cuando el aguardiente les soltaba la lengua. Decían que unía a ambos lados, pero cuando uno miraba hacia el vacío, no veía nada, absolutamente nada. Solo jirones de niebla gris, girando en espiral, descendiendo hacia una oscuridad sin fondo. Unos cuantos postes de madera podrida sobresalían de la roca a los pies de Lucas, con restos de cuerdas deshilachadas que colgaban tristes hacia el abismo. Parecían los restos de un intento fallido, un esqueleto de algo que nunca llegó a ser. La vida de Lucas era una rutina de piedra y silencio, hasta que el invierno llegó antes de tiempo. No fue un invierno normal. Ese año el frío no bajó del cielo, subió del suelo. La escarcha cubrió los cultivos antes de la cosecha. Las cabras enfermaron. Y, lo peor de todo, el pozo principal de la aldea, que había dado agua dulce durante 3 generaciones, empezó a escupir lodo. Lucas estaba en el tejado de la señora Elena cuando escuchó el crujido. No fue la madera, fue el suelo mismo de la aldea, cediendo unos centímetros. Una grieta recorrió la calle principal. La montaña, cansada de sostenerles, se estaba rindiendo. Esa noche, hubo una asamblea en el salón comunal. Las voces eran agudas, llenas de pánico contenido. «Tenemos que irnos», decía el panadero, retorciéndose las manos llenas de harina. «La tierra se mueve. ¿Y a dónde iremos?», replicó alguien desde el fondo. «El camino hacia el valle está bloqueado por la nieve»,
estamos atrapados. El puente, susurró una voz joven. Fue Lucas. El silencio que siguió fue pesado, denso. Todos se giraron hacia él. A Lucas sintió el calor subirle al cuello, pero no bajó la mirada. El puente cruza al otro lado, a la ciudad de la luz. Allí hay tierra firme. Una carcajada seca rompió la tensión. Era el herrero, un hombre práctico y sin imaginación. El puente, se burló. Chico, no hay puente, solo hay muerte. Mira esas cuerdas podridas. Quien intente cruzar eso, caerá antes de dar el segundo paso. Es un cuento de viejas para que los niños se duerman. Lucas apretó los puños. Dicen que es magia antigua, insistió, aunque su propia voz temblaba. Dicen que aguanta. Dicen, murmuró el herrero, volviéndose de espaldas. Yo digo que prefiero morir aquí, en mi casa, que caer gritando hacia la nada. La reunión se disolvió en murmullos de desesperanza. La gente volvió a sus casas a esperar lo inevitable. Pero Lucas no pudo dormir. El techo de su propia casa goteaba, y cada gota sonaba como un reloj marcando el tiempo que les quedaba. Sabía que no podía quedarse. Quedarse era hundirse, pero irse. Irse requería una fe que él no estaba seguro de tener. El miedo era una criatura física que vivía en su estómago. Lo sentía moverse, frío y viscoso. ¿Cómo podía confiar su vida a un puente que sus ojos no podían ver? A la mañana siguiente, la niebla era tan espesa que apenas se veía a 1 metro de distancia. Lucas tomó su abrigo de lana, remendado en los codos, y salió hacia el borde. Necesitaba ver las cuerdas podridas una vez más, convencerse de que era imposible, para poder rendirse en paz. Pero no estaba solo. Sentado en una roca plana, justo donde terminaba la tierra y empezaba el vacío, había una figura. Estaba envuelto en una capa que parecía hecha de parches de 1000 telas diferentes, colores desvaídos por el sol y la lluvia de 100 caminos. Tenía una barba blanca, recortada pero desordenada, y estaba tallando un trozo de madera con una navaja pequeña. Lucas se detuvo. El crujido de sus botas sobre la grava alertó al extraño. El hombre no se giró de inmediato, sopló las virutas de madera de su talla y luego, con una lentitud deliberada, levantó la vista. Tenía unos ojos grises, brillantes y jóvenes, atrapados en un rostro mapa de arrugas. Buenos días para mirar el fin del mundo. ¿Verdad?, dijo el hombre. Su voz era suave, como el sonido de un arroyo lejano. Lucas parpadeó. ¿Quién es usted? Nunca lo he visto en la aldea. El hombre sonrió, una sonrisa que arrugó las esquinas de sus ojos. Me llamo Diego y no soy de la aldea. Soy de muchos sitios. Paso por aquí a veces cuando el viento es propicio. Lucas miró la talla en las manos de Diego. Era un pájaro, o quizás un pez. Era difícil decirlo, pero parecía estar en movimiento. ¿Va a cruzar?, preguntó Lucas, señalando con la barbilla hacia la nada brumosa. Diego miró hacia el cañón como si estuviera saludando a un viejo amigo. Quizás el café en el otro lado es mejor. Tienen una forma de tostarlo con canela que, es digna de arriesgar el pellejo. Lucas soltó un resoplido incrédulo. Se acercó un paso más, la frustración burbujeando en su pecho. ¿Arriesgar el pellejo por café? No hay puente. Viejo, mírelo, señaló los postes podridos. Es una leyenda, una mentira. Diego dejó de tallar. Cerró su navaja con un chasquido suave y la guardó en su bolsillo. Se puso de pie. No era muy alto, pero tenía una presencia sólida, como un roble viejo. ¿Tus ojos te dicen que no hay puente?, preguntó Diego. Mis ojos, mi sentido común y la gravedad, respondió Lucas con amargura. No se puede caminar sobre el aire. Diego asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con una verdad parcial. Caminó hasta el borde mismo. Las puntas de sus botas desgastadas asomaban sobre el precipicio. El viento agitaba su capa. Lucas sintió un vértigo terrible, solo de mirarlo. Lucas, ¿verdad?, dijo Diego sin voltearse. Escuché tu nombre en el viento anoche. Lucas, el tejedor de techos. El chico que arregla lo que protege a los demás. Lucas no respondió. El miedo le ataba la lengua. El problema con la gente de este pueblo,
continuó Diego, su voz apenas elevándose sobre el silbido del aire, es que creen que la seguridad es algo que se construye con piedra. Creen que el suelo bajo sus pies está garantizado, pero tú viste la grieta anoche. Sabes que nada es seguro. Sé que la roca es más segura que la niebla, replicó Lucas. Diego se giró y le miró profundamente. Ese puente del que hablas no fue construido por ingenieros, no con martillos y clavos. Cuentan los antiguos que fue tejido con una magia muy particular, una magia terca. Magia. Lucas escupió la palabra. La magia no me va a sostener si doy un paso ahí fuera. Esa es la cuestión, dijo Diego, acercándose a Lucas y poniendo una mano sobre su hombro. La mano pesaba, era cálida y reconfortante. La magia de este puente tiene una regla. Una sola regla: es tímida. No le gusta ser vista antes de ser usada. Lucas frunció el ceño, confundido. No entiendo los acertijos. No es un acertijo, hijo. Es una instrucción de uso. Diego se inclinó un poco, como si fuera a contarle un secreto. Todo el mundo quiere ver el puente para atreverse a cruzar. Quieren la garantía, quieren el contrato firmado de que no se van a matar. Muéstrame el camino y lo caminaré, dicen. Diego hizo una pausa. El viento aulló, levantando un remolino de hojas secas alrededor de ellos. Pero este lugar no funciona así. Aquí, el trato es al revés. Tú das el paso, y entonces, y solo entonces, el puente aparece. Lucas miró al anciano como si estuviera loco. ¿Quiere que pise el vacío, esperando que aparezca suelo debajo? Eso es suicidio. Diego se encogió de hombros y volvió a mirar al horizonte brumoso. Quedarse aquí, esperando a que la montaña se trague tu casa. ¿Qué es suicidio lento? La pregunta golpeó a Lucas en el centro del pecho. Diego tenía razón. La muerte venía por detrás, lenta y segura. Delante había una posibilidad terrible, pero una posibilidad al fin y al cabo. Tengo miedo, confesó Lucas. En su voz se rompió, volviéndose pequeña, infantil. Bien, dijo Diego con firmeza. El miedo es bueno. El miedo te mantiene despierto. Si no tuvieras miedo, serías un tonto. Pero el miedo debe ser un consejero. Lucas, no tu carcelero. Escúchalo, agradécele la advertencia, y luego camina de todos modos. Diego se ajustó su mochila. Yo voy a ir a por ese café. Puedes venir detrás de mí, o puedes quedarte a ver cómo se agrieta el suelo. La elección es tuya. Y sin decir una palabra más, sin ceremonias, ni cánticos, ni luces mágicas, Diego dio un paso. Lucas ahogó un grito, extendiendo la mano para agarrarlo, esperando ver al anciano desplomarse en la bruma. Pero Diego no cayó. Ansu Pai descendió, cruzó el umbral del precipicio y se detuvo. Quedó suspendido en el aire, a la altura donde debería haber suelo. Y en el instante exacto en que la suela de su bota presionó hacia abajo, se escuchó un sonido grave, como el tañido de una campana de piedra sumergida en agua. Bajo la bota de Diego, la niebla se arremolinó y se solidificó. Una losa de piedra vieja, cubierta de musgo, apareció de la nada, sosteniendo su peso perfectamente. Diego dio otro paso. Otra losa apareció justo a tiempo para recibir su otro pie. El anciano se giró, sonriendo desde el aire, sostenido por dos piedras flotantes que no existían hace 3 segundos. Beth, dijo es un puente muy servicial, pero es perezoso. No trabaja si tú no trabajas. Diego continuó caminando, paso a paso. La piedra surgía de la blancura para encontrar sus pies y se desvanecía unos metros detrás de él, volviendo a ser niebla. Lucas se quedó solo en el borde. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Miró hacia atrás. La aldea estaba gris, silenciosa, moribunda. Miró hacia adelante. Diego se alejaba, una figura oscilante en la bruma. Lucas cerró los ojos. Recordó el frío de su habitación. Recordó el sueño de la ciudad de la luz. Recordó la sensación de reparar cosas rotas. Abrió los ojos. Respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire frío y cortante. Se acercó al borde. Las puntas de sus botas asomaron al abismo. Todo su cuerpo gritaba: ¡No!
¡Detente! ¡Vas a morir! Sus piernas temblaban violentamente. El instinto de supervivencia es algo poderoso, primitivo. Le obligaba a retroceder, pero entonces recordó la voz de Diegon. El camino no escucha a tus ojos, escucha a tus pies. No podía pensar. Si pensaba, no lo haría. Tenía que ser un acto de fe ciega. Lucas apretó los dientes, cerró los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos y levantó el pie derecho. El momento pareció durar una eternidad, el pie en el aire, la gravedad reclamándolo. Se dejó caer hacia adelante. El estómago se le subió a la garganta. Por una fracción de segundo, sintió la caída, el vértigo absoluto del vacío. Ya están, me he matado. Pero entonces, Anclock. El impacto vibró a través de su talón, subió por su pierna y se instaló en su columna vertebral, an sólido, an duro, an real. Lucas abrió los ojos, que había cerrado con fuerza. Miró hacia abajo. Debajo de su bota derecha, flotando en medio de la nada, había una losa de piedra arenisca, desgastada por siglos de pasos invisibles. No había caído. Respiró. Un sonido entrecortado, una mezcla de risa y llanto. Estaba de pie sobre la nada. Pero ahora tenía un problema. Tenía un pie en la tierra firme y otro en la primera losa. Estaba a horcajadas entre su pasado y su futuro. Si se quedaba ahí, el miedo volvería a ganar. Tenía que traer el otro pie. Con un esfuerzo titánico, despegó el pie izquierdo de la seguridad del borde. Lo movió hacia adelante, hacia la blancura que se extendía frente a él. El pánico volvió a surgir. ¿Y si solo funcionó una vez? ¿Y si fue suerte? Bajó el pie izquierdo. El aire se condensó, brilló levemente con un tono ámbar. Y Anclock. ¿Piedra? Lucas soltó el aire. Estaba completamente fuera del acantilado. Estaba caminando sobre el puente de la Bruman. Miró hacia atrás. La losa donde había puesto su primer pie ya empezaba a desvanecerse, volviéndose translúcida, convirtiéndose de nuevo en vapor. No había vuelta atrás. El camino solo existía hacia adelante. Empezó a caminar. Al principio sus pasos eran rígidos, torpes. Caminaba como un robot, probando cada centímetro antes de transferir su peso. En paso, en pausa, en clock. Suspiro, en paso, en pausa, en clock. Suspiro. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. El entorno era surrealista. Estaba envuelto en una nube blanca. No veía el fondo del cañón, ni veía el otro lado. Solo veía a Diego, unos 20 metros por delante, caminando con un ritmo tranquilo, silbando una melodía que Lucas no conocía. La soledad del lugar era inmensa, pero extrañamente, no era aterradora, no era silenciosa. En ese silencio, Lucas empezó a escuchar sus propios pensamientos con una claridad que nunca había tenido en la aldea. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado esperando. Esperando a que el clima mejorara, esperando a que alguien arreglara el pozo, esperando permiso para vivir. Cada paso que daba era una afirmación. Yo decido moverme. Yo confío en que habrá suelo. Yo creo mi camino. El puente reaccionaba a su confianza. Notó que cuando dudaba y dejaba el pie suspendido demasiado tiempo, la piedra tardaba más en formarse, como si el puente sintiera su incertidumbre. Pero cuando daba el paso con decisión, con fluidez, la piedra aparecía instantáneamente, sólida y segura, esperándolo como un perro fiel. Entendió lo que Diego quería decir. La magia no estaba en las piedras. La magia estaba en el ritmo, en la disposición a avanzar. Sin garantías, llevaba lo que parecían horas caminando. El frío de la montaña había quedado atrás, reemplazado por una brisa más cálida que subía desde las profundidades invisibles. Sus piernas estaban cansadas, pero su corazón se sentía ligero, como si se hubiera quitado una armadura pesada que llevó puesta toda su vida sin saberlo. De repente, la niebla comenzó a clarear. Primero fue un cambio en la luz. El gris monótono se tiñó de oro y rosa. Luego, el sonido en el canto de pájaros, no cuervos de montaña, sino pájaros cantores, trinos alegres y complejos. Diego se detuvo delante de Elan. Estaba parado sobre algo que no era una losa flotante, era hierba. Lucas dio los últimos pasos, acelerando el ritmo. Anclock, Anclock, Anclock. Y entonces, silencio. Su bota se hundió en tierra blanda,
cubierta de tréboles. Lucas tropezó y cayó de rodillas, pero no por torpeza, sino por la emoción abrumadora. Tocó la tierra con las manos sanera cálida. Olía a flores y a tierra fértil. Levantó la vista. La niebla se había disipado a sus espaldas. Delante de él se extendía un valle verde, bañado por la luz del atardecer. Había árboles frutales, ríos que brillaban como cintas de plata, y a lo lejos, las torres de la ciudad que tanto había soñado, resplandeciendo con una luz acogedora. Se giró para mirar el camino que había recorrido. Esperaba ver un majestuoso puente de piedra cruzando el abismo, una obra de arquitectura imposible, pero no había nada, solo el gran vacío, el cañón abierto y la niebla girando perezosamente en el centro. El puente había desaparecido. Diego estaba a su lado, sacudiéndose un poco de polvo de la capa. Impresionante, ¿verdad?, dijo el anciano, siguiendo la mirada de Lucas hacia el vacío. Ha desaparecido, susurró Lucas. Si alguien mira desde el otro lado, pensará que volamos. O pensarán que estamos locos, rió Diego. Pero así es como funciona. Ese puente era tuyo. Lucas Antú, lo hiciste con tus pasos. Nadie más puede caminar sobre tus pasos. Ellos tendrán que crear los suyos si quieren venir. Lucas se puso de pie. Sentía las piernas fuertes. Se sentía más alto. Pensé que me caería, admitió Lucas. En cada paso, una parte de mí esperaba caer. Y sin embargo, aquí estás. Diego le sonrió. Y esta vez, la sonrisa no era la de un extraño, sino la de un maestro orgulloso. El mundo está lleno de abismos, muchacho. Abismos entre lo que eres y lo que quieres ser. Entre el miedo y el amor. Entre quedarse y partir. Diego señaló hacia la ciudad. La gente se pasa la vida buscando ingenieros que les construyan puentes. Buscan garantías, seguros, promesa. Pero la verdad, la única verdad que importa, es la que acabas de aprender con las suelas de tus botas. El anciano se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el sendero que bajaba al valle. Vamos en ese café con canela, no se va a beber solo. Y dicen que necesitan tejedores en la ciudad. Alguien que sepa unir cosas. Lucas se quedó un momento más mirando el abismo. Ya no le parecía un monstruo, era solo un espacio vacío, esperando a ser llenado por la valentía de alguien. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire nuevo, dulce y lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que el miedo no había desaparecido por completo. Seguía allí, como un pequeño murmullo en el fondo de su mente. Pero ya no era el conductor, era solo un pasajero. A Lucas se ajustó la bolsa al hombro, dio un paso en la hierba firma. Luego otro. Ya no necesitaba ver todo el camino para saber que el suelo lo sostendría. Caminó hacia la luz, sabiendo que, a partir de ese día, no importaba cuán oscuro o profundo fuera el precipicio que encontrara en su vida, sabía el secreto. No esperes a ver el camino para dar el paso. Da el paso y el camino aparecerá. Todo llega a su debido tiempo. Sueltan, confían y sigue caminando.